He pasado la mayor parte de una década como analista de ciberseguridad para Trident Cybersecurity, o TCS, para abreviar, una agencia privada de gran prestigio cuyo nombre se susurra en los pasillos gubernamentales y en las salas de juntas. Nuestra lista de clientes abarca desde poderosos conglomerados y multimillonarios discretos hasta organismos gubernamentales que buscan líneas de defensa invisibles en el actual infierno digital. A lo largo de los años, he trabajado en una miríada de casos complejos. Ayudé a desmantelar una red internacional de hackers que intentaba interrumpir la red eléctrica nacional y desenterré estafas digitales ocultas en los laberintos de código más intrincados. Mi trabajo con Trident condujo a la detención de algunas personas muy peligrosas de las que nunca oirán hablar, quienes habían eludido a las autoridades internacionales durante años. Soy naturalmente introvertido, prefiriendo la compañía de una pantalla brillante y datos encriptados a la de las personas. Mis colegas a menudo bromeaban diciendo que podía hablar con las computadoras. Si la paciencia, la diligencia y la extraña habilidad para encontrar patrones en el caos son características que atribuirías a una conversación con computadoras, tal vez tenían razón. Cuando me entregaron el caso etiquetado como anomalías de la Deep Web, puse los ojos en blanco. Había visto 100 archivos similares, autoridades que pueden pagar nuestros servicios asustadas por la reputación de la web profunda, pensando que cada fallo o error del sistema era una entidad maliciosa o una persona de los rincones más oscuros de Internet. Sin embargo, generalmente son solo ellos incapaces de explicar un comportamiento en línea y asustándose, o alguien atacando sitios al azar para probar vulnerabilidades o simplemente causar caos por diversión. Pensé que sería solo otro día en la oficina, listo para explicar que todo aquello era humo y espejos rodeando cualquier truco que estuvieran viendo. Al comenzar la investigación, rastreé los incidentes hasta un oscuro foro de mensajes, un punto de acceso digital de nicho donde los usuarios de Internet intercambiaban experiencias y datos sobre supuestos eventos paranormales. El foro era un crisol de lo extraño e inexplicable. Las historias iban desde caídas inexplicables del sistema y extrañas apariciones en videollamadas, hasta relatos personales de susurros espectrales a través de auriculares. Algunos incluso afirmaban que sus asistentes personales de IA habían comenzado a hablar en lenguas extrañas. Imaginen de X-Files con esteroides. Sin embargo, este foro era más que las teorías de conspiración habituales. La gran cantidad de incidentes, la naturaleza esporádica y los relatos detallados de usuarios expertos en tecnología que no lograban encontrar una explicación terrenal me hicieron detenerme. Un destello de inquietud me atravesó. Lo paranormal siempre ha sido un concepto interesante, aunque abstracto, para mí. No lo descarto, pero siempre he encontrado consuelo en lo lógico, en lo explicable. Mientras revisaba el caos digital, un hilo en particular titulado El Códice de las Sombras, de Shadow Codex, despertó mi interés. Era un hilo repleto de narrativas frenéticas y vagas historias de advertencia escritas por un usuario llamado Cortex Phantom. Entre el desorden de publicaciones, una se destacaba, un archivo críptico y encriptado titulado ominosamente El Susurro del Demonio, Daemon's Whisper. He encontrado innumerables archivos clandestinos durante mi carrera, cada uno escondiendo llaves para las cerraduras de mis investigaciones. El susurro del demonio parecía que podría ser una de esas llaves, tal vez un mensaje codificado o una pista oculta que me llevaría a la fuente de estas anomalías. Solté un suspiro mientras miraba el archivo encriptado. Descargar archivos de fuentes desconocidas nunca estaba exento de riesgos. Siempre activaba una alarma silenciosa en el fondo de mi mente, recordándome las potenciales minas terrestres digitales en las que podría estar caminando. Pero, como parte de mi trabajo, había aprendido a sopesar los riesgos frente a las recompensas potenciales. La cuidadosa danza de la curiosidad y la precaución me era familiar. Recordé un caso de hace unos años donde un archivo igualmente oscuro me llevó a un gusano que había estado carcomiendo lentamente la infraestructura de seguridad de una corporación. A pesar de los riesgos inherentes, mi incursión en lo desconocido digital había sido justificada. Decidí dar el salto, protegido dentro de mi máquina virtual, una fortaleza de cortafuegos y entornos aislados, sandboxes.
Con una serie de hábiles pulsaciones de teclas, configuré todas mis opciones de seguridad al máximo, preparándome para una posible lluvia radiactiva digital. Cada clic acercándome a la descarga se sentía como un paso más profundo en una cueva inexplorada. En ese momento, creía que simplemente estaba desenterrando otra pieza de este complejo rompecabezas. Pensé que el susurro del demonio sería otro obstáculo misterioso pero manejable. Pero estaba equivocado. A medida que el software de desencriptación hacía su trabajo, el archivo se desenredó, no en una pista sobre mi perpetrador, sino en una frase inquietante que pronto se filtraría en cada rincón de mi realidad. La sombra habita en el interior. Estaba lejos de la solución que había anticipado. Dediqué las siguientes horas a examinar el susurro del demonio. Mi pantalla iluminaba la habitación mientras rastreaba la intrincada red de código, diseccionando cada línea 2 veces. En la superficie, era un arreglo de datos encriptados complejo pero aparentemente inofensivo. Sin embargo, a medida que profundizaba, surgían peculiaridades, fragmentos recurrentes de datos sin sentido, comandos ofuscados, secuencias que parecían replicarse de una manera extrañamente orgánica. A pesar de las rarezas, no podía identificar ninguna amenaza concreta o pista. El archivo era solo un laberinto de acertijos cubierto de ruido digital. Frustrado, concluí que era simplemente un señuelo ingeniosamente diseñado para engañar a mentes curiosas como la mía. Los misterios sin resolver tienen una forma de carcomer tu psique. Por fascinante que fuera el archivo, sabía que mantener un elemento tan impredecible en mi sistema era imprudente. Mientras pasaba el ratón sobre el botón de eliminar, quedé momentáneamente congelado por una fugaz sensación de decepción. Toda esa anticipación para llegar a un callejón sin salida. Con un suspiro renuente, hice clic en eliminar. Una sensación extraña me invadió cuando el archivo desapareció de mi disco. La habitación parecía más fría, el zumbido de mi computadora más fuerte. Lo ignoré, atribuyéndolo a la hora tardía y a la fatiga visual. Pero entonces, mi pantalla parpadeó, mostrando lo que parecían fragmentos del mismo código del archivo eliminado. Un terror frío me picó en la nuca. Ejecuté frenéticamente una verificación de diagnóstico del sistema, pero salió limpia. La pantalla volvió a la normalidad tan abruptamente como había fallado. Entonces, en el inquietante silencio, mis altavoces crepitaron cobrando vida, susurrando un eco distorsionado de una frase del archivo: la sombra habita en el interior. Mi corazón palpitaba mientras las palabras permanecían en el aire, una serenata siniestra que amenazaba con destrozar mi comportamiento compuesto. Silencié rápidamente los altavoces, mirando la máquina ahora silenciosa con incredulidad. Un escalofrío me recorrió, como si la habitación misma hubiera respirado un aire profundo y frío. Me senté allí, bajo el resplandor de la pantalla de la computadora, con el miedo arrastrándose por mis venas. Podía racionalizar los fallos del sistema, pero esto era como si la entidad digital se hubiera manifestado en mi propio espacio de trabajo. Simplemente me obligué a creer que era una coincidencia, o un truco de mi mente asustándose a sí misma. Había descartado las afirmaciones de los usuarios inclinados a lo paranormal en el foro, pero ahora era yo quien estaba sentado en una habitación oscura, sintiendo como los zarcillos de lo inexplicable invadían mi realidad. Estaba asustado, confundido y en aguas profundas para las que mi conocimiento de código y ciberespacio no me había preparado. La salida del sol de un nuevo día no trajo respiro. Sucesos extraños ahora me seguían más allá de los confines de mi espacio de trabajo. Los dispositivos digitales que poseía comenzaron a actuar de manera extraña. La pantalla de mi teléfono inteligente a veces parpadeaba, mostrando destellos del mismo código extraño que había encontrado. Mi reloj inteligente vibraba aleatoriamente, mostrando cadenas de datos sin sentido en lugar de la hora. Incluso mi sistema de casa inteligente parecía estar bajo el dominio de esta obsesión digital. El termostato fluctuaba salvajemente, las luces parpadeaban encendiéndose y apagándose por su propia cuenta. Al principio, traté de racionalizarlo. Quizás era un gusano o virus recién creado que se había abierto camino a través de mis dispositivos, lo suficientemente nuevo como para eludir toda mi seguridad actual.
Pero la naturaleza de estas perturbaciones se sentía menos como software malicioso y más como una presencia. El mundo digital había sido mi patio de recreo durante años, pero ahora se sentía contaminado y hostil. El zumbido familiar de mi computadora era ahora un recordatorio inquietante de lo inexplicable. El límite entre mi vida profesional y privada comenzó a desdibujarse, reemplazado por un terror creciente que hacía que mi hogar se sintiera ajeno y desconocido. Para mi creciente horror, estos sucesos se volvieron más frecuentes, más intrusivos. Susurros más distorsionados resonaban desde mis altavoces. La frase escalofriante, "la sombra habita en el interior", era ahora una intrusión regular y no deseada. Encontraba mi computadora encendida en medio de la noche, la pantalla palpitando con el brillo fantasmal de ese código sin sentido. El sueño se convirtió en un lujo, cada momento de vigilia estaba dominado por una sensación opresiva de inquietud. Mi mente estaba atada a cada pantalla digital, anticipando el próximo suceso extraño. La ansiedad me arañaba, reemplazando la calma analítica de mi personalidad profesional con la de un hombre viviendo al filo del miedo. Pero, por muy inquietantes que fueran los acontecimientos, una parte de mí permanecía obstinadamente desafiante. Me negué a ser intimidado por lo que parecía un poltergeist digital. Impulsado por una mezcla de miedo y determinación, decidí sumergirme de nuevo en las turbias profundidades del Códice de las Sombras. El hilo todavía estaba allí, exactamente donde lo encontré. Equipado con una nueva resolución, reuní meticulosamente toda la información que tenía, mensaje críptico y anomalía. Cada pista era un salvavidas de vuelta al abismo, una miga de pan en el camino hacia mi torturador invisible. En el foro, las publicaciones de Cortex Phantom tomaron un tono más ominoso. Releerlas se sentía como descender a un pozo oscuro, las palabras eran una espiral hacia la locura. El hilo era una reliquia digital, un testamento del caos silencioso que el códice aparentemente había desatado sobre otros antes que yo. Cuando me reencontré por primera vez con la frase inquietante "la sombra habita en el interior", mi sangre se heló. Pero el miedo era ahora mi combustible. Con cada repetición de la frase, me sentía menos como una víctima y más como un cazador acercándose a su presa. Las horas se convirtieron en días. Cada instancia del fenómeno me empujaba más profundo en la madriguera del conejo. Era una batalla de desgaste, yo contra el horror abstracto que acechaba en las profundidades del ciberespacio. El Códice de las Sombras era un enigma, un espectro digital que desafiaba cualquier definición. A medida que las líneas entre mi trabajo y el terror creciente se desdibujaban, también lo hacía el límite entre mi mente y lo digital. Empecé a ver el código inquietante en mis sueños, los patrones tejiéndose en la tela de mis pesadillas. Cada parpadeo digital, susurro distorsionado y mensaje escalofriante eran señales hacia mi cordura que se erosionaba lentamente. Al final de la semana, yo era una sombra de mi antiguo ser. Mi espacio de trabajo, antes impecable, era ahora un paisaje devastado por la tormenta, lleno de tazas de café desechadas y notas dispersas. Mi reflejo en la pantalla oscura era un rostro demacrado y embrujado, con los ojos muy abiertos por el terror que se había convertido en mi compañero constante. Estaba a la deriva en un mar de horror digital, un marinero solitario luchando contra una tormenta que desafiaba la comprensión. El código ya no era solo una anomalía en el reino digital, era una entidad eldritch, Lovecraftiana, una fuerza implacable que erosionaba lentamente los bordes de mi realidad. Las secuencias aparentemente aleatorias comenzaron a tener un tipo retorcido de sentido en mi subconsciente, formando un patrón grotesco que invadía cada uno de mis pensamientos. Sin embargo, cuando intentaba formular estos pensamientos, rápidamente perdían sentido. Era como saber la definición de una palabra pero no poder nombrarla. El códice estaba extendiéndose desde el reino digital hacia mi mente, remodelando mi cordura a su propia imagen aterradora. A medida que el costo de mi descenso hacia el códice se volvía cada vez más tangible, el paisaje digital, antes familiar, se había transformado en una pesadilla abstracta. La culminación del horror no era solo el código, sino la creciente comprensión de mi propia insignificancia, mi incapacidad para comprender la profundidad del abismo en el que había tropezado. Me estaba perdiendo pieza por pieza,
mi cordura sucumbiendo lentamente a la oscuridad de los pozos en los que estaba indagando. Para cuando aparté la vista de la pantalla, mi entorno estaba pintado con el eco del código horrible. Ahora era un prisionero en mi propia casa, las paredes susurrando el coro escalofriante, la sombra habita en el interior. Mientras descendía a una oscuridad que era tanto digital como psicológica, una cosa estaba clara, el códice de las sombras no solo habitaba dentro de mis máquinas, estaba en mi mente. Se había convertido en parte de mí. Cada día mi realidad se convertía en un infierno de código retorcido y sombras reptantes. El códice dominaba cada momento de vigilia, la anomalía era ahora un leviatán consumiendo mi vida. Mi mente se sentía como un campo de batalla, un mar agitado por la tormenta en las garras de una entidad monstruosa. Impulsado por la desesperación, me lancé a mi trabajo con la esperanza de encontrar una solución, una forma de librar mi realidad del códice. Pasé incontables horas estudiando cada línea de código, cada fragmento de las secuencias extrañas, tratando de discernir algún patrón, alguna clave que pudiera desbloquear la pesadilla en la que estaba atrapado. Pero cada intento de descifrar el código se encontraba con el fracaso. Era como tratar de comprender un idioma de una civilización muerta hace mucho tiempo, sus significados oscurecidos por las arenas del tiempo y el vasto vacío del ciberespacio. Cuanto más intentaba descifrarlo, más se consumía mi mente por sus patrones arcanos. El sueño se convirtió en un lujo olvidado, mis comidas se consumían frente a mi pantalla, mi apetito superado por un hambre de respuestas. Cada límite personal, cada rutina para preservar la cordura, se perdió en la estela del códice. Incluso el simple acto de salir de mi espacio de trabajo me llenaba de pavor. Cada vez que me alejaba de mi computadora, era asaltado por los ecos del códice. Mi único refugio seguro había desaparecido. Cada intento fallido de arrebatar el control al códice solo profundizaba la oscuridad que tragaba mi realidad. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más me acercaba a la locura, más decidido me volvía. Una parte de mí se aferraba a la creencia de que podía llegar al otro lado del túnel, que esta era mi forma de contraatacar. Era un faro de esperanza en el mar de desesperación, un salvavidas desesperado frente a la oscuridad siempre invasora. Pero con cada intento fallido, el agarre del códice sobre mi realidad se apretaba. Mi mente era ahora una vorágine de horrores digitales, mi cordura reducida a un hilo frágil colgando sobre un abismo de locura. Estaba atrapado en una danza perversa con el códice, cada paso arrastrándome más profundamente a su reino sombrío. El límite entre mi mente y el códice se volvía cada vez más borroso, mis pensamientos resonando con sus patrones inquietantes. Mi mente, una vez racional, era ahora una cámara de eco de una entidad monstruosa, mi cordura siendo erosionada lentamente por el susurro incesante. Ya no era solo una anomalía digital, era mi realidad, mi pesadilla, mi destino ineludible. En un intento desesperado por mantener la cordura, finalmente decidí hacer lo impensable, desconectarme del mundo digital. Apagué mi computadora, mi teléfono inteligente y cada dispositivo que me vinculaba en línea. El zumbido de la tecnología, una vez una presencia reconfortante, ahora sonaba como el zumbido ominoso de alguna bestia invisible. El silencio que siguió se sintió como una bocanada de aire fresco después de estar sumergido en un océano oscuro y turbulento. Pero mi respiro fue de corta duración. Incluso desprovisto de las manifestaciones digitales, la influencia del códice no había desaparecido. El silencio no era el vacío reconfortante que había esperado, sino un recordatorio crudo y frío de mi aislamiento. Mi hogar, una vez mi santuario, era ahora una prisión de silencio y sombras. Sin el zumbido de las máquinas, cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera parecía amplificado. Mi mente, tan acostumbrada a la charla digital, ahora comenzaba a jugarme malas pasadas. Veía patrones en la veta del piso de madera y en el yeso de las paredes. Lo ordinario y mundano se retorcía en recordatorios grotescos del códice. El mundo físico no era un refugio, era solo otro lienzo para que el códice pintara su horror. La sombra habita en el interior. La frase me había seguido fuera del mundo digital, insinuándose en la estructura misma de mi existencia. Los patrones en la madera,
los susurros del viento y el juego de sombras en las esquinas de mi visión, todos hacían eco del mantra inquietante. Mientras el sol se ponía, proyectando largas sombras amenazantes alrededor de la habitación, extrañaba el brillo fantasmal de la pantalla de la computadora. El mundo real no era menos aterrador que el digital. Cada sombra parecía palpitar con vida propia, como si el códice hubiera extendido su alcance desde el reino digital hacia el físico. La oscuridad a mi alrededor parecía latir con una presencia invisible. El códice, tal vez, persistiendo en los bordes de mi percepción. La creciente sensación de horror era más profunda y más íntima en el mundo real. Ya no era una amenaza acechando detrás de una pantalla, sino una entidad que lo abarcaba todo y se había dividido en cada rincón de mi existencia. En la profundidad de mi desesperación, busqué el único lugar que parecía tener alguna apariencia de comprensión, el foro de mensajes donde todo comenzó. Con manos temblorosas y una mente tambaleándose al borde de la locura, me reconecté al mundo digital, de vuelta al coro zumbante de las máquinas y al brillo fantasmal de la pantalla. El miedo era tangible, pero mi desesperación me empujó más allá de él. Una sombría sensación de nostalgia me invadió mientras el formulario familiar cargaba en la pantalla. Aquí era donde había comenzado mi pesadilla y tal vez, solo tal vez, donde podría terminar. Derramé mi historia, cada detalle de mi encuentro con el códice, los sucesos extraños, mi posterior aislamiento y el terror profundo que ahora consumía mi vida. Las palabras salieron en un flujo caótico y desarticulado, los desvaríos de un loco hacia el vacío. No suavicé mi miedo, no contuve mi desesperación. Estaba más allá de preocuparme por sonar loco o desesperado. Si alguien podía entender, tal vez ofrecer alguna idea o ayuda, serían estos compañeros habitantes de las sombras digitales. Y entonces, esperé. Cada segundo que pasaba se estiraba en una eternidad agonizante. Miré la pantalla, la luz dura lastimando mis ojos, el silencio de la habitación amplificando los latidos de mi corazón. Esperé una respuesta, cualquier respuesta. Un salvavidas en el mar digital sin fin. El ping de notificación me sobresaltó, rompiendo el silencio opresivo. Mi corazón golpeaba en mi pecho mientras abría la respuesta. 2 palabras me devolvieron la mirada, su brevedad más escalofriante que cualquier respuesta verbosa. Demasiado tarde. Un escalofrío recorrió mi espalda, la finalidad de las palabras resonando en mi mente. Fue como una sentencia de muerte, el peso aplastante de mi destino condenado. No tenían simpatía, ni oferta de ayuda, solo un reconocimiento frío y duro de mi situación. Estaba verdaderamente solo, dejado para enfrentar al monstruoso códice y su agarre aterrador sobre mi realidad. Una sensación de profundo pavor me invadió. Esto ya no era solo una lucha contra una anomalía digital. Esta era una batalla por mi cordura, mi propia existencia contra una entidad que ya había reclamado la victoria. El códice no estaba solo en mi computadora o en mi casa, estaba en mí. Y según alguien que había logrado mirar más allá de mis desvaríos como si fueran galimatías locas, ya era demasiado tarde. A medida que los días se desangraban uno en el otro, mi vida se convirtió en un ciclo implacable de pavor y desesperación. El eco inquietante del códice nunca me dejó, persistiendo en cada pensamiento y sentido. Estaba atrapado, perdido dentro de mi propia mente, y no había salida. Cada amanecer no era un nuevo día, sino otro descenso a la locura. Dejé de intentar rastrear el tiempo. Días, horas, minutos, perdieron su significado frente al horror que todo lo consumía. La comida perdió su sabor, el sueño se convirtió en un recuerdo fugaz y mi soledad, una vez apreciada, se convirtió en un aislamiento atormentador. Cada día era una prueba de resistencia, una lucha para aferrarse a los últimos vestigios de mi cordura. La casa parecía cobrar vida propia, las paredes susurrando con los ecos del códice. Ya no era un refugio, sino un recordatorio inquietante de mi encierro. Podía ver los patrones del códice en todo. La forma en que las partículas de polvo flotaban en los rayos del sol, la forma en que las sombras jugaban en las paredes. Era como si el códice se hubiera tejido a sí mismo en la estructura misma de la realidad. Estaba viviendo en su sombra, mi vida un reflejo retorcido de su diseño de pesadilla.
Empecé a temer dormir, sabiendo que solo traería visiones más aterradoras. Pero estar despierto no era mejor, cada momento de vigilia estaba lleno de un horror reptante del códice. El mundo exterior se convirtió en un recuerdo lejano. No podía recordar la última vez que había salido de casa, visto otro rostro humano u oído una voz que no fuera la mía. El códice me había aislado efectivamente, cortándome del mundo. Mi vida reducida a un eco aterrador de la pesadilla digital. Mi espíritu, una vez robusto, se estaba rompiendo. Mi voluntad se erosionaba bajo el ataque incesante del códice. Las sombras se volvieron más oscuras, el silencio más opresivo y mi desesperación más profunda. Me estaba perdiendo a mí mismo, mi identidad siendo tragada por la entidad monstruosa. Ya no podía distinguir dónde terminaba yo y comenzaba el códice. Sus patrones se habían grabado en mis pensamientos, su influencia filtrándose en cada rincón de mi mente. No era solo una víctima del códice, me estaba convirtiendo en parte de él. Y en el mundo frío y sin corazón que había creado, estaba completamente solo. Y la peor parte, el silencio, el aislamiento, el terror reptante, no eran solo el resultado de alguna entidad demoníaca o un fantasma malévolo. Eran producto de mi propia creación, la consecuencia de mi viaje al abismo. La sombra habita en el interior. La frase se había convertido en una profecía cruel, una verdad escalofriante que era imposible de negar. A través de momentos lúcidos de claridad, seguí cavando, mi mente arañando desde las profundidades en las que se había hundido. Soy un espeleólogo digital perdido en las profundidades abismales del códice de las sombras, su abismo sin fin atrayéndome con un tirón irresistible. Sin embargo, cuanto más intentaba entenderlo y descifrar los patrones crípticos de su lenguaje, más me consumía. A pesar de esto, los símbolos palpitantes en la pantalla de mi computadora se habían convertido en mi obsesión. En un estado de trance, cada momento, cada hora era consumida por la búsqueda de comprensión, la tentadora posibilidad de un avance. A pesar de dónde me dejaría eso al final, podría ser la salvación o podría ser mi muerte. Sería un final de todos modos. Trabajé sobre patrones intrincados tejidos a través de foros laberínticos. Dibujé y redibujé símbolos crípticos buscando conexiones, sin encontrar ninguna. Sin embargo, con cada patrón que desenredaba, cada teoría que tejía y cada código que rompía, me resultaba más difícil recordar quién soy. Los recuerdos de mi vida antes del códice, antes de que este pavor inquietante se convirtiera en mi realidad, se volvieron tan esquivos como las soluciones que buscaba. Rostros y nombres se desdibujaron en la oscuridad, reemplazados por los patrones fascinantes del códice. Me estaba perdiendo en este abismo digital, alimentando a la misma bestia que intentaba matar. Cada código descifrado lleva a otro, un laberinto interminable de horror que se resiste a la comprensión. Y me di cuenta de la aterradora verdad. Mi inútil intento de conquistar el códice no era un camino hacia la salvación. Era una marcha de la muerte hacia el olvido. Entiendo el alcance completo del diseño monstruoso del códice con una claridad escalofriante. Esta no es una guerra que pueda ganar. Con cada paso que daba para contraatacar, simplemente me hundía más profundamente en sus garras. Y así, desciendo. No luchando, no resistiendo. Solo cayendo. Cayendo en las interminables y tintas profundidades del reino del códice de las sombras. La futilidad de todo era aplastante, encontrándome a mí mismo como un peón en un juego que no puedo entender, y mucho menos ganar. Y finalmente, mi mente se rompió. Caí en un baile rítmico con la locura y lo desconocido. El foro de mensajes se convierte en mi lienzo, mi escenario, mi confesionario. Deletreos secretos de otro reino en la página, ideas más allá de la comprensión, nombres que ninguna lengua humana ha pronunciado, descripciones de entidades tan extrañas, tan de otro mundo que desafían nuestra realidad. Paisajes alienígenas que se extienden en un crepúsculo interminable. Criaturas formadas a partir de imposibilidades, nombres que resuenan con un eco etéreo. Cada publicación es un soneto escalofriante para el códice, un testamento de mi caída. Estos no son solo símbolos o mensajes codificados, son susurros del abismo, confesiones desde el borde de mi cordura. Cada vez que presiono actualizar,
mis publicaciones, mis desvaríos locos, se desvanecen, devorados por el vacío digital. Cada desaparición hace eco de la efímera naturaleza de mi cordura. Pero no importa. Sigo publicando y sigo vertiendo la locura en la pantalla. No me impulsa la esperanza de salvación, sino la necesidad de expresar, de expulsar la influencia del códice, aunque sea solo momentáneamente. Entonces, finalmente, resurjo. La locura, la sinfonía caótica de pensamientos incomprensibles retrocede como una tormenta pasajera. Me encuentro sentado frente a la pantalla de la computadora, con los dedos listos sobre el teclado. Mi última publicación, una amalgama de símbolos crípticos y palabras alienígenas, se muestra en la pantalla. Presiono actualizar. La publicación desaparece, como siempre lo hace. Pero una publicación familiar llama mi atención en la lista actualizada de hilos. El hilo original del Códice de las Sombras, la caja de Pandora digital que comenzó mi descenso a esta pesadilla interminable. Impulsado por una sensación de pavor, hago clic en él. Allí, resaltado en la tenue luz de mi habitación, hay un nuevo comentario en el hilo. Es del autor original, el heraldo desconocido de mi terrible experiencia. El mensaje es tan simple como escalofriante. El códice se ha actualizado. Sea lo que sea que hice, parece que está listo para que la siguiente persona lo descargue y se agregue a los anales de sus textos sagrados.